Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy lunes, ¿a cuánto estamos ya? A 10 de octubre, madre mía, cómo pasan los días. Vamos a ver ArcelorMittal, Repsol y Celnes, que son tres de las empresas que traíamos antes, bastante, por lo menos 2 veces a la semana. Bueno, pues las vamos a traer otra vez, un poquito así más a menudo, porque hay mucha gente nueva en el canal y no sabe mi opinión personal sobre ellas. Y es bastante esclarecedor lo que puede estar pasando, sobre todo si has comprado o piensas comprar alguna de las tres. Escucha y ya verás cuál es mi opinión. Vamos a ver también Indra, que es era de las otras de las habituales, Netflix, Jazz y Farmamar. Traigo Jazz porque ha salido una noticia muy interesante sobre la venta de acciones del CEO de Jazz. Vamos a comentar a ver qué es lo que está pasando. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría recordarte que te suscribas al canal, aquí te dejo botoncito para hacerlo, si no lo ves, por la horizontal pantalla completa, dale al like y activa la campanita, que ayudas mucho al canal. Vamos a empezar con ArcelorMittal, donde vemos un gráfico que, bueno, es bastante desolador, sobre todo viendo las noticias que nos bombardeaban justo antes del verano. Justo antes del verano, iba a decir trienio, en el primer tercio del año, ¿verdad? Los primeros 4 meses nos bombardeaban con unas noticias muy positivas, incluso también a finales de 2021, aquí teníamos una subida espectacular que intentaba romper los máximos históricos de 30,8. Esos máximos históricos de 30,8 es con ajuste de dividendo, ¿de acuerdo? No es el máximo histórico real, es con ajuste de dividendo. Y bueno, pues comparábamos esas noticias ya hace mucho tiempo diciendo que, bueno, le daban un valor operativo a la capitalización de ArcelorMittal muy por encima de lo que está ahora. Concretamente hablaban de unos $100 por acción, que correspondía en aquel momento a unos 85 euros por acción. Una auténtica salvajada, teniendo en cuenta los precios que tiene en los últimos años, pero no es un precio desorbitado. Estaríamos hablando de un PER 12 aproximadamente por aquella época, con unos resultados estupendos y maravillosos. Lo que llamaba mucho la atención es que la empresa estaba recomprando acciones, que no es nada malo, pero principalmente el que le estaba suministrando esas acciones para recomprarlas era la propia familia Mittal. Es decir, la propia familia Mittal, el principal inversor de ArcelorMittal, se estaba deshaciendo de sus propias acciones a 28 euros, entre 28 y 30 euros aproximadamente. La empresa las estaba comprando. ¿Para qué vamos a negociar con minoristas, verdad? Pues la propia acción, la propia empresa las compraba. Y claro, llamaba mucho la atención que al mismo tiempo que salía esa noticia de que valía 85 euros, el principal accionista las esté vendiendo. Cuando eso sucede es porque la noticia, pues, está extremadamente, vamos a decirlo así, exagerada. Y mira que podría valerlo por PER, pero históricamente ArcelorMittal pues tiene un PER bajísimo, ¿verdad? Bueno, pues esta es mi opinión. Ahora viene unos tiempos duros, ya han hecho un ERTE en España, va a haber una ralentización de la economía, lo más seguro, no son capaces de controlar la inflación, por lo tanto va a haber un ralentizamiento de la industria. Ya veremos dónde termina todo esto, saldremos de dudas en el cuarto trimestre de este año. Y os puedo asegurar que si se produce esa caída de la actividad económica, ArcelorMittal bajará y bajará bastante rápido. Al 61,8, sí, es bastante probable que toque los 16,30. Pero yo no me conformaría con ese toque en 16,30. Si los siguientes 6 meses, porque la economía una vez que se para, por así decir, se ralentiza, luego cuesta muchísimo tiempo volver a arrancarla. Muchísimo. Y estas empresas dan un poquito más. ¿De acuerdo? Con lo cual podríamos ver caídas más prolongadas, incluso hasta los 12 euros, un poquito por debajo de los 12 euros. Pero es más, si nos pasa lo mismo que con el COVID, fijaros qué niveles podríamos estar hablando, por debajo de 9, de 8, incluso de 7 euros, incluso por debajo de los 6,50 euros, que no es ninguna locura, estamos hablando de hace prácticamente 2 años y medio estaba ArcelorMittal en esos niveles. Lo que pasa que poco nos vamos a acordar de esos precios. Siempre nos vamos a acordar de esta zona de aquí, ¿no? De estar oscilando entre los 25 y los 31, 32 euros. Cuando ya llevo avisando desde esta zona de aquí que ArcelorMittal no vale eso históricamente por PER, sino que las caídas se pueden prolongar y bastante. Con lo cual, en ArcelorMittal no es momento de comprar ni posicionarse, ni estar jugando con la acción. No vaya a ser que un día de estos
te den una mala noticia y te encuentres con que cae un 10 o un 15% en el momento en el que lees la noticia. Así que, por favor, no juguéis con ArcelorMittal porque está muy, muy peligrosa. Aunque tenga días buenos, días malos, es mejor esperar, guardar un poquito del capital en cash y esperando una buena zona de entrada, porque tenéis ArcelorMittal para muchos años, donde podréis incluso hasta quintuplicar, ojo, quintuplicar la inversión. Repsol, pues Repsol es otra de las acciones que he traído mucho, que he avisado muchísimo que había que tener mucho cuidado, está en unos precios muy altos, ya sé que es una excelente acción, ya sé que los resultados son extraordinariamente buenos, ya lo sé, pero es que históricamente, pues Repsol presenta unos máximos y unos mínimos que se repiten, es una acción que se repite históricamente, lo voy a poner en semanal, que se verá muchísimo mejor, aquí está. Se repite muchísimo la estructura, ya sé que son mínimos crecientes, excepto el del COVID, máximos crecientes, maravilloso todo, y por lo tanto hay que esperar porque ahora estamos en uno de los máximos. Es más, hemos pasado ya ese máximo histórico y ahora, bueno, pues está haciendo este ciclo que puede durar unos cuantos meses más, puede incluso durar 2, 3, hasta 6 meses más antes de una caída que le podría llevar a niveles increíbles. Estaríamos hablando de bajar de los 6 euros, ¿vale? Cualquier compra por debajo de 7 euros es espectacular, pero incluso podríamos ajustar a comprar incluso por debajo de los 6 euros dependiendo del tipo de velas semanales y mensuales que haga en esa época y el volumen. Le pasa exactamente lo mismo. Se ha revivado durante estos días simplemente porque la OPEP, bueno, pues ha tomado una decisión de bajar la producción de barriles para mantener el precio del petróleo alto. No le ha gustado nada a Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho, estáis jugando con fuego, vamos a ver cómo termina todo esto. Pero cuando Estados Unidos, que es la potencia mundial en este asunto, no le gusta algo, normalmente o acabas negociando mal o acaba la cosa muy chunga. Así que cuidado con este asunto, porque sí, ahora Repsol ha recuperado un poquito, se ha salido un poquito del gráfico, pero tampoco ha hecho un máximo creciente. No hay nada para animarse. Y fijaros que en semanal ya está mostrando cierto rechazo al precio, ¿verdad? Está dejando ahí una vela que, bueno, parece ser que ya ha tocado máximos en 96 el barril del Brent y por lo tanto está viendo un retroceso lógico. Si nos ponemos en diario, estamos viendo más o menos la misma estructura. Mucho rechazo a tocar los 12,80 aproximadamente, 12,90. Incluso hoy, pues 12,75 ha provocado muchísimo rechazo y ahora ya se está acercando la media de 50 sesiones. En cuanto a la media de 50 sesiones toque a la baja, ojo, cuando toque a la baja, fijaros de dónde venimos, Es en el momento cuando toca la media a la baja, la de 50 sesiones, cuando se produce el derrumbe. Y está la cosa bastante cerquita. Aviso, quedan varios meses, varias semanas para que esto se produzca, pero también es lógico que se produzca. Celnes, pues ya se ha acercado, ya ha tocado, ya es el segundo día que lo tocó por primera vez viernes, el nivel que proponíamos hace bastante tiempo, en esta zona de aquí, más o menos cuando estaba en esta zona de aquí y mostraba pues mucho rechazo. Después intentó recuperar bastante bien el precio, pero claro, cuando ya estás haciendo mínimos decrecientes y no eres capaz de pasar y mostrar mucho rechazo en la media de 200 sesiones, pues aquí ya dijimos, me parece que esto se ha acabado. Fijaros el rechazo que hubo por encima de la media de 200 sesiones, rebote la de 50, rechazo otra vez en la de 200 y ahora ya no hay nada que hacer. ¿Os acordáis que yo siempre os digo, cuando el precio empieza a rebotar entre las dos medias, la de 50 y 200 sesiones en exponencial, algo va a pasar, lo que no sabemos es en qué dirección, todo dependerá de los fundamentales y de la historia de la acción? Bueno, pues este es el típico caso, ¿vale? Esto es un ejemplo de libro. Cuando tú tienes una acción que rebota entre las dos medias, tienes las medias que se juntan, la de 50 y 200 sesiones exponencial, y el precio empieza a rebotar entre ellas, lo que tenemos que tener en claro que algo va a suceder. Porque eso significa que los inversores tienen mucha indecisión. No sabemos si es indecisión a subir o indecisión a bajar. En este caso ha sido indecisión a subir. Y fijaros la caída tan tremenda. Estábamos hablando de rebotar en los mínimos en torno a los 41 euros y ahora está luchando con los 30 euros con 50. Es decir, ha perdido 11 euros, que se dice pronto, un 25% de caída. Ahora para recuperar los 41 euros tiene que subir más de un 35%. Fijaros la broma.
Cuidado con la broma, ¿eh? Bueno, pues estos niveles ya avisábamos hace pues unas cuantas semanas, yo diría que mes y medio. Ha tocado y no está haciendo las cosas que debería hacer. Decíamos, bueno, cuando toque los 30,50 € podrá pasar cosas interesantes. Pues no están pasando cosas muy interesantes. Está dejando una envolvente alcista hoy. Perfecto, muy bien. El volumen nos está diciendo que no hay nada que hacer, muy poquito volumen. Fijaros que ya estamos hablando de este día un volumen muy pobre, a pesar de ser una envolvente alcista. Nos ponemos en semanal. Y como vemos, bueno, pues ha subido mucho el volumen en las semanas de caída, pero no está subiendo el volumen en la recuperación. Es decir, aquí tendría que haber mucho volumen. Puede estar 1, 2, 3 semanas más aumentando el volumen en esta zona antes de dispararse. Eso sería muy buena señal. Pero no estamos viendo eso. Así que hay que tener mucho cuidado. Vemos volumen en la caída, pero no en la recuperación. Pasamos a diario para analizar el MAC. Y bueno, pues si vemos aquí mínimos decrecientes, máximos decrecientes, no hay ningún tipo de divergencia ni alcista ni bajista. Peligro, ¿qué quiere decir eso? Que estas caídas son con fundamento. Es decir, estas caídas son por falta de interés. Cuando veamos una divergencia alcista, es decir, los mínimos serán crecientes a pesar de que haya una cierta caída y un aumento de volumen, bueno, pues ya podemos estar pensando que los inversores consideran estos precios muy buen precio de entrada y por lo tanto podríamos tener una proyección alcista. Pero no es así. Estamos viendo que no hay ningún tipo de divergencia, ningún tipo de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por ahora no podemos estar seguros de que va a haber un rebote. Todo lo contrario. Esto podría asegurar, y lo pongo entre comillas porque en bolsa no hay nada seguro, que las caídas se podrían seguir hacia adelante. Con lo cual, ya 30,50 € me parecía una locura para Celnex. Bueno, pues podrían verse precios todavía más bajitos. ¿Podría haber un rebote ahora? Sí, pero ¿por qué? Porque las medias y el precio están muy separados. Al estar en esta situación, bueno, pues podría haber un rebote técnico que le pudiese llevar a una distancia intermedia entre las dos medias. Si fuese hoy, estaríamos hablando de 38 €, pero si se produce dentro de 3 semanas, pues podríamos estar hablando de 36, 35 €, con lo cual hay que tener mucho cuidado porque para mucha gente que haya comprado en esta zona, pues no es precio suficiente para tener una salida digna. Indra, pues Indra, fijaros, ya ha retrocedido por debajo del 50% de Fibonacci, con lo cual ya ha dormido por debajo de él, con lo cual ya podremos casi asegurar, no del todo, ya sabéis que en bolsa no hay nada fijo, pero ciertas probabilidades. Muchas veces yo doy el número, no es bueno dar el número de esa probabilidad, porque depende del sector, de la empresa y del momento, el dar un tipo de estadística, ¿de acuerdo? No es bueno saber esas estadísticas, simplemente decir, cuando se pierde el 50% de Fibonacci y duerme por debajo de él, en un momento de debilidad como el que estamos, es muy probable que vaya a visitar el 38,2, ¿vale? Que estaríamos hablando de los 7,24. Y además tenemos un gap aquí antiguo. Estamos hablando de un gap que se produjo, perdón que cierre esa pestañita, se produjo el 20 de julio del 2021. Estamos hablando de más de un año. Con lo cual, fijaros la broma si toca el 38,2 y cierra ese gap. Dos cositas que coinciden en el tiempo tienen más probabilidades de suceder. Si además vemos que ha dormido por debajo de ese nivel, es bastante probable que suceda. ¿Qué habíamos visto aquí? Bueno, pues como veis lo que comentábamos antes, separación del precio, pequeño rebote y no ha llegado a la zona intermedia de las dos medias. ¿Qué significa esto? Debilidad. Si tenemos este tipo de debilidades, lo más normal es que siga cayendo, ¿de acuerdo? Y cuando llega el 38,2, si hubiese volumen y hubiese un cambio en las velas, pues yo seré el primero en deciroslo, pero por ahora me pasa lo mismo que con Celnex. Ninguna fuerza, ningún interés. Poco volumen, todavía tenemos que esperar. Me gusta más la estructura del MAC, porque fijaros que el MAC sí ya está mostrando unas pequeñas divergencias, unas pequeñitas divergencias no muy fiables todavía, y además está muy cerquita del cero, ¿vale? Está cerquita del cero, no como Celnex, que está muy alejado del cero. Estamos hablando de un punto con 9, 1,9 por debajo del cero, lo cual es mucha distancia. En cambio aquí estamos hablando de 0,11, lo cual, bueno, pues depende del histórico de la acción, podríamos considerar que está bastante cerca del cero y por lo tanto podría ser fiable sobrepasar ese cero con un cambio alcista, pero todavía queda bastante para ver esa situación. Netflix, otra de las acciones que traíamos aquí, fijaros, hace muchísimo tiempo que la analizo por petición de algún suscriptor
Y fijaros como este gráfico de aquí no falló, es una acción muy lenta como son estas acciones que mueven mucho dinero, ¿vale? Le pasa lo mismo a Amazon. Amazon estuvo oscilando varias veces durante un par de años, año y medio, 2 años, incluso a veces 3 años en zonas muy concretas. Bueno, pues esto es así, ¿no? Estábamos haciendo una triangulación, en este caso es una triangulación simétrica, por lo que podemos ver, con falsa ruptura por la parte superior, nos vuelve a meter dentro de la triangulación y luego ya viene la ruptura verdadera y fijaros que el volumen nos lo dice todo. Esa falsa ruptura, voy a hacer aquí zoom para que seáis conscientes, esta falsa ruptura no va acompañado de volumen y después cae, aumenta el volumen, ruptura y ya aumenta el volumen por encima de la ruptura. Eso ya nos quiere decir que, bueno, pues por el motivo que sea, por fundamentales, noticias, que hay un señor por ahí que lanza un tweet, ya no voy a decir nombres, y ya maneja un poquito más el cotarro. Bueno, pues estas cosillas que suelen pasar, ¿no? La proyección alcista se ha cumplido a los pocos meses y se mete en un canal alcista, ligeramente alcista, lo rompe, pero vienen las malas noticias, la pérdida de clientes. Luego vuelve otra vez, ha venido otra mala noticia, pero se lo toma algo mejor. Proponíamos dos escenarios, muy por debajo de lo que decían los analistas profesionales. Ya sé que muchas veces hay que hacer caso a los analistas profesionales, pero a veces también tienen sus propios intereses. Y hay que ponerse siempre en estos casos en la peor situación. Hay que prepararse para lo peor, ¿vale? Y estar preparado para disfrutar de lo mejor también. Pero en estos casos, cuando hay unas caídas tan bruscas con estos gaps tan tremendos y estos volúmenes, bueno, pues las caídas suelen ser muy aparatosas porque hay mucho miedo. Hay muchísima gente que ha invertido en esta zona de aquí, por ejemplo, en 185 dólares en el año 2018, finales del 2017, y de repente llega un día que han perdido todo lo que habían ganado. Y eso pues crea un malestar, un pánico, ponerse en su lugar, donde apretan el botón de vender y dicen yo me salgo de aquí aunque sea con un 25, un 30% de interés, antes que perderlo todo. Y esto es lo que estamos viendo. Una salida de inversores de larga duración dejando unos gap bajistas tremendos, con un volumen terrible. ¿De acuerdo? Entonces proponíamos un par de precios, aquellos que hayan dejado gap antiguamente. Y teníamos, fijaros, ya sé que este gráfico está en lineal, no es un error, a mí me gusta operar en lineal más que en semi-logarítmico. Y fijaros el precio, que bien se ha comportado. Ha ido a cerrar el primer gap, ahí se queda. Intenta engañar otra vez, se queda un poquito más arriba. En la siguiente vez un poquito más arriba. Ya podemos hablar de mínimos crecientes y a partir de aquí nos acompaña la media de 50 sesiones. El precio va a buscar la media de 50 sesiones y va poquito a poco subiéndose a ella. ¿Esto qué es lo que hace? Que la media de 50 sesiones ahora apunte hacia arriba. Bueno, pues ahora ya estamos en una tendencia alcista. ¿Es momento de comprar Netflix? Pues hombre, yo la verdad es que Netflix es una empresa en la que no suelo operar, ya sé que está barata, pero bueno, tiene una competencia y un sector tremendamente competitivo. Cualquier mala noticia en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre y las caídas se pueden acelerar hasta los 100 dólares. Y diréis a uno, ¡qué exagerado! Digo, ya. Díselo al que compró el 19 de abril, que compró a 343 dólares y el 20 de abril abrió a 240. Es decir, perdió 100 dólares por el camino, de un día para otro. Compró el 19 y el 20 había perdido 100 dólares. Fijaros la broma. Bueno, pues simplemente hay que esperar la estructura. Todos aquellos que, bueno, pues me hayáis visto el vídeo en aquel momento de hasta dónde podría llegar y os habéis animado a entrar con un tercio de la inversión en esta zona, ya sabéis mi operativa. Si hay 2 zonas o 3 claras de entrada, nunca entréis con todo en la primera, entrar con un tercio, aquí se entraría con otro tercio y el tercio restante, bueno, pues para esperar a ver si quiere hacer un mínimo o ya empieza a recuperar y ya sería cuando entrásemos con todo. Mientras tanto, el que haya entrado con un tercio aquí porque me ha hecho caso, pues enhorabuena, ahora simplemente a poner un take profit dinámico y a que te echen. ¿Dónde pondría yo un take profit dinámico? Bueno, pues en esta zona de aquí empezaría en este puntito, iría con una línea muy tendenciosa por aquí, muy tendidita, y que me eche cuando quiera, que yo ya tengo mis beneficios. No voy a esperar a que venga una mala noticia y al día siguiente abra por este nivel y me lo venda por lo mejor, es decir, voy a perder 100 dólares de golpe. No, señor, que me eche ella cuando lo vea oportuno. No me voy a jugar el tipo con Netflix porque no sabemos qué esperar del tercer y cuarto trimestre. Ya veremos por dónde van las apuestas.
Jazz, ¿por qué traigo el gráfico de Jazz? Bueno, porque me mandaba esta noticia por privado una persona en Twitter, donde el jefe de Jazz, socio de PharmaMar, vende 6 millones en acciones, ¿vale? 6 millones de dólares, que alguno ha interpretado mal el titular. 6 millones de dólares en acciones a la espera de Zepzelca, ¿vale? Bruce Cozaar, presidente de Jazz Pharmaceuticals, ha vendido el 10% de su participación en la compañía que comercializa el antitumoral Zepzelca, desarrollado por PharmaMar en Estados Unidos. Vender un 10% de tu posición es una muy buena venta, porque estamos hablando de unos cuantos millones de acciones. En este caso, el hombre vendió 45.000 acciones, pero es que este señor no sé cuántas acciones tiene, un porrón, no sé si son 50 y tantos millones de dólares en acciones, lo cual es una auténtica pasada. El presidente de Jazz Pharmaceuticals, socio de PharmaMar, con Zepzelca, recorta su participación en la compañía. La farmacéutica estadounidense ha revelado a través de un comunicado remitido al regulador bursátil la SEC, esta semana que Bruce C. Cozaar ha ejecutado la venta de un total de 45.185 acciones de la compañía. La operación se ejecuta a un precio medio de 143,93 dólares por título, un precio ligeramente inferior a los, por ejemplo, 135,8 dólares a los que despidieron la sesión de este viernes. El presidente y consejero delegado de Jazz Pharmaceuticals ha ingresado 6,1 millones de euros, ¿vale? Yo creía que eran dólares, pero bueno, como ahora el cambio está prácticamente igualado, pues bueno, 6 millones de dólares mediante este movimiento, el cual ha recortado en un 10,7 su posición en la compañía. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues lo interesante viene después, ¿no? Dice, y es que Cozaar todavía controla un total de 374.000 acciones, que es una pasada, que están valoradas en cerca de 50 millones de dólares a un precio actual que se ha visto incrementado la última semana tras la oleada de revisiones al alza que la firma ha recibido de parte de los analistas. La última casa de análisis en hacerlo ha sido Goldman Sachs, que ha incrementado el precio objetivo de la acción de la compañía a 148 de 148 a 170 dólares, perdón, situándola, eso sí, ligeramente por debajo de los 187 euros fijados por Morgan Stanley, que la ha elevado desde los 174. También lo ha hecho así BM Capital Market, mejorando su perspectiva sobre Jazz Pharmaceuticals, a aumentar de 185 a 188 dólares el precio objetivo de la acción. Y es que siempre pasa lo mismo. Siempre pasa en ArcelorMittal y lo comentamos. Cuando todo el mundo espera de una compañía que su precio objetivo sea 185, 180, 170 dólares, me parece estupendo. Pero si el primer CEO, ¿vale? El CEO ya vende esa cantidad ingente de acciones a 134 dólares, ¿por qué no esperarse a 170? Y es porque las recomendaciones de unos bancos o de unos fondos de inversión o de unos analistas profesionales no siempre es la realidad. No siempre la es. No sé el motivo de las ventas de esas. Hay por ahí ciertos rumores que podría ser para pagar ciertas, bueno, para posicionarse en la compra futura de acciones y demás. Yo no lo sé. Tampoco lo he investigado porque no me interesa tampoco en exceso lo que haga este hombre con Jazz. No es una empresa que me interese por sí, pero lo que está claro es lo que nos vienen a decir. Yo me deshago de mi posición a 135 dólares, eso sí, te recomiendo que las compres, que se puede ir a 180. Bueno, no caigáis en esas trampas, ¿vale? Llevamos viendo el gráfico de Jazz desde hace muchísimo tiempo y la única operación lógica cuando uno ve este gráfico, porque este gráfico no es de 3 meses, este gráfico es desde 2014, estamos hablando de los últimos 8 años, no se espera que mejore muchísimo, a pesar de que el contrato de Jazz de Zepzelca les ha favorecido muchísimo a esta empresa, les ha venido, vamos, les ha venido llovidos del cielo, les está beneficiando muchísimo más que a PharmaMar, porque el contrato, la verdad, que he visto desde este punto de vista, desde el punto de vista de hoy en día, es muy desfavorable para PharmaMar y muy favorable para Jazz. También estaba pasando PharmaMar un mal momento en esa época y tenía que firmarlo sí o sí, no podía dejar escapar esos millones. Pero fijaros en el gráfico. Los últimos 8 años, ¿qué conclusión sacamos de este gráfico? Pues que la mejor opción de inversión para este caso es empezar a comprar en esta zona de aquí,
que serían por debajo de los 120 dólares. Si apuramos un poquito más, esperaríamos hasta los 115 dólares. Y cualquier opción de rebasar los 160 dólares es para poner un take profit dinámico y que me eche cuando quiera. Eso es lo único que podemos sacar de conclusión de aquí. Zona de compra, zona de salida. Nada más. Y fijaros lo que ha hecho el presidente. Ha salido aquí, 136. ¿Por qué? Bueno, pues yo soy él y si puedo prever que puedan caer la acción hasta los 105, 110, volver a posicionarme, compraré muchas más acciones que antes, esos 6 millones de dólares va a dar para mucho, y luego ya con el paso de los años, 1 año, 2 años, yo no tengo prisa, tengo mucho dinero y no vivo de esto, vender por encima de 160. Y me he llevado pues, prácticamente un 50% de beneficio y me gano otros 3 millones de dólares impuestos aparte. ¿Vale? Esa es la estrategia. Entonces, cuidado con estas noticias donde te alaban y te alaban y te alaban y que se va a ir a 185 y se va a ir a 170 y vale tal, 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 porque al final el que sabe cómo funciona la compañía es él y ha preferido vender. Así que si el que sabe cómo va la compañía ha preferido vender, por algo será. Hay que tener cuidado con estas cosas y saberlas interpretar correctamente. Si la familia Mittal decidió vender a 28 euros, es porque a 85 euros no va a llegar. Si no, no creo que sean tan tontos de vender a 28 sabiendo que podría llegar a 85. Ahora, cuando baje de 16 euros, veréis cómo la familia Mittal aumenta sus posiciones. No a 28, a 16 o por debajo de 12 incluso, diría yo. Y por último, Farmamar. Fijaros qué retroceso tenía esta mañana tan tremendo que llegó a tocar los 52,90, 52,88 más o menos ha quedado por ahí. A partir de ese momento volvió otra vez para arriba, estaba dejando un martillo bastante interesante y ahora pues ha retrocedido un poquito más hasta los 53. Llegó a tocar por encima de los 54 euros cuando estaba comenzando a hacer este vídeo. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo otro mínimo decreciente en el corto plazo y en el cortísimo plazo, estamos hablando de 2 semanas, cortísimo plazo, lo único que podemos ver son mínimos crecientes, pero esto no es suficiente absolutamente para nada. Fijaros cómo la media de 50 sesiones apunta hacia abajo y la media de 200 sesiones poquito a poco está aumentando su pendiente bajista, con lo cual quiere decir que nos vamos a estar aquí unas cuantas semanas, por no decir un par de meses, oscilando en esta zona y ojalá que sea así antes de comenzar las subidas. Porque lo único que se mueve esta acción ahora mismo son por noticias. Prácticamente aquí el técnico no funciona para nada. Y lo demostró esta zona de aquí, donde los viejos del lugar recordaréis, como os decía, que esta subida no tenía absolutamente ninguna lógica. Absolutamente ninguna lógica. Violaba todo lo que conocemos del técnico. Esto de aquí no tiene absolutamente ningún sentido sin ningún tipo de noticia. ¿Vale? Si esto de aquí me dices que va con una aprobación definitiva de Zetzelka, pues maravilloso. Incluso echo de menos un capacista. Pero es que aquí no había ninguna noticia. Esto no lo hace cualquiera. ¿Vale? Esto se ha hecho a propósito. Se ha hecho a propósito. Y ahora pues simplemente toca descansar una cuanta temporada, no sé cuánto, semanas, meses en esta zona. ¿Vale? Incluso podríamos llegar a ver un toque al 48, incluso al 46. ¿Por qué no? Estamos más cerca del 46 que del 75, por ejemplo. Así que hay que tomárselo esto como un juego. Paciencia, paciencia y paciencia. Paciencia. Lo único que tienes que saber es, esta empresa, por lo que tiene y por lo que tiene en caja y la deuda de 40 millones, que es una miseria, con las moléculas, las patentes y lo que podría llegar a aprobarse para todos los tipos de uso de Zetzelka, ¿vale 1.000 millones? ¿O vale 2.000 millones? ¿O vale 3.000 millones? Eso es lo único que tienes que saber. ¿Vale? Y luego tener paciencia y esperar. Simplemente esperar. Cuando quieran, el día menos esperado, se produce una explosión del precio y de repente pues nos encontraremos hablando de los 74, 75, de los 80, mira que bien ha superado los 85, por fin se pone a 95 euros, que más o menos es un precio justo a día de hoy, y de repente aparecerán las noticias. Hay que esperar y tener paciencia. Estamos en un negocio que va extremadamente lento, mucho más lento de lo que yo me esperaba, mucho más lento de lo que me gustaría,
pero es que todas las semanas sale una buena noticia con respecto, por ejemplo, a Cepcelca. Y estamos muy cerquita ya, acordados del juicio de Applidin, ¿vale? Estamos ya muy cerquita ya de saber algo. Ya veremos qué pasa. Luego Applidin, bueno, pues ya sabéis cómo va el tema de Applidin, cómo lo usan como arma arrojadiza, y eso a mí es lo que me disgusta de todo este asunto, ¿verdad? Parece ser que el medicamento tiene un potencial muy grande, pero no le dejan correr hacia arriba. Así que es como si no tuviésemos nada. Hay que esperar, ya veremos las noticias que vienen, simplemente vamos a estar atentos, pero con tranquilidad. El que pueda promediar por abajo, pues yo promediaría entre la zona de los 52 y los 46, ¿vale? Comprar por encima de 52 a día de hoy, bueno, pues no tiene mucho sentido comprar 58 a 60, sabiendo que la zona de 52-46 es una zona muy interesante donde se pierde directamente los 1.000 millones y nos metemos en los 900 y poco, algo que es totalmente ilógico, totalmente ilógico. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, por favor, darme un like, compartir y activar la campanita. Un saludo a todos, chao.